Bueno, por estas horas uno de los temas que concita obviamente la atención es el proyecto de ley de rendición de cuentas, una norma presupuestal que, como ustedes saben, se discute año a año y que siempre genera interrogantes respecto a si hay o no hay, en este caso, margen para poder aumentar el gasto. En los últimos días los diferentes sindicatos se han ido movilizando, obviamente todos solicitan más recursos, de algún modo adelantándose a lo que es la jugada de lo que va a tener que determinar el Poder Ejecutivo para no quedar fuera del reparto, como señalan algunos dirigentes. Ha tratado de hacer un resumen de lo que ha ocurrido en estas últimas jornadas Rosario Lema, que ya está con nosotros. Rosario, ¿cómo te va? Bienvenida. Muy bien, buen mediodía. Bueno, sí, digamos que faltan aún unos días, faltan 6 días, el 30 vence el plazo constitucional para que el gobierno remita al Parlamento este proyecto de ley de rendición de cuentas que hace, como tú bien señalabas, todos los años. Recordemos de todos modos que lo presenta por lo general al borde, al límite del plazo constitucional. Bueno, de todos modos, si bien se están ajustando, definiendo lo que son el reparto de gastos o los gastos hacia dónde van a ir, de todos modos debemos indicar que se ha hecho especial hincapié desde el Ejecutivo en que hay que ser austeros, en defender, digamos, lo que es la disciplina fiscal, basado en una política macroeconómica, bueno, responsable. El gobierno ya tiene definido dónde va a invertir. El año pasado la prioridad era primera infancia. Así es. Bueno, este año ha hecho especial hincapié en que va a ser la reforma educativa. Estamos hablando no solo de la educación, sino también de las ciencias. Pero además va a estar haciendo hincapié o va a haber quizás más recursos para lo que refiere concretamente al tema de la seguridad. Y por otra parte, también debemos decir que este año, como les decía, se va a poner atención en lo que es el Instituto Clemente Estable, en lo que son todas la ANI, por ejemplo. Van a estar, bueno, tratando de que vayan recursos a la ciencia, como se ha dicho por parte de las autoridades en los últimos días. Bueno, y el presidente de la República habló al respecto. Sí, debemos indicar que el presidente sí habló aproximadamente el 20 de mayo, hizo un adelanto respecto a lo que puede ocurrir en materia de recursos en esta rendición de cuentas. De todos modos, no olvidemos que la última rendición de cuentas con aumento del gasto fue hace más de 15 años, fue durante la administración del expresidente Jorge Valle. Bueno, concretamente ese 20 de mayo que yo aludía, el presidente de la República de algún modo hace un adelanto, señala que las autoridades de la economía, es decir, la ministra Azucena Arbeleche y todo su equipo, bueno, van a estar analizando todos los distintos incisos y a partir de ahí se podría dar, quizás, él decía, que no vaya a ser esta una rendición de cuentas con gasto cero. Yo veo difícil que sea una rendición gasto cero. Les quiero hacer acordar de la rendición pasada. Cuando a mí se me preguntaba si iba a ser una rendición gasto cero, yo contestaba, básicamente sí. Pero, que es la palabra más complicada del idioma español porque te cambia todo el principio. Pero vamos a hacer un esfuerzo en primera infancia. Y se invirtieron, o se van a invertir, 50 millones de dólares en primera infancia. Entonces, para ir situándonos cómo puede venir la mano no es que abrimos la canilla para todos lados, porque la cosa no está como para abrir la canilla, seguramente haya lugares que podemos focalizar un gasto para tener una mejora, y vuelvo a tu pregunta más temprano, sobre todo, básicamente, en tema de la educación. Bueno, reforma educativa entonces, seguridad, Rosario, podemos confirmar que estas dos iniciativas van a tener incrementos en sus gastos y de alguna forma aportes y recursos por parte de esta rendición de cuentas. Sí, si bien no están las cifras oficiales, obviamente, y estas se van a estar definiendo ya el próximo lunes en este Consejo de Ministros que va a estar teniendo lugar en horas de la tarde, y que vamos a estar informando al respecto, pero sí podemos decir que ha trascendido ya que entre unos 150 y 200 millones van a ser los que se van a referir a este incremento. No obstante ello, debemos indicar, para la educación se han previsto que la ANEP está reclamando unos 60 millones y para la seguridad, bueno, unos 23. Pero de todos modos, legisladores del oficialismo nos decían, no hay nada resuelto aún, se está trabajando, todos estos datos se están ajustando y bueno, obviamente el próximo lunes ya va a estar más definido. También, como les decía, insistimos en el tema del Clemente Estable, de todo lo atinente del ANI, todo lo atinente a la investigación.
Bueno, hay que recordar también que Rafael Radi estuvo hace unos días reunido con la calle Pou y también con la ministra Azucena Arbeloa pidiendo más presupuesto para la ciencia. Sí, así es, Natalia, como tú bien señalabas, pero también en ese sentido hablamos con el rector de la universidad, Rodrigo Arim, quien nos decía, bueno, la universidad ha aumentado la matrícula educativa. Ahora hay más presencialidad. También hay carreras que por falta de recursos no se están pudiendo llevar adelante, como es el caso de la... Perdón, que me olvidé de la medios de comunicación, de la tecnología de los medios, de la ingeniería, perdón, de medios de comunicación, que no se están pudiendo llevar adelante. Entonces decía, sí o sí se necesitan recursos para la universidad, si no, bueno, va a haber muchas dificultades y no se va a llegar a lo que se pretendía, que es va a haber, mejor dicho, una reducción en términos generales del 7,5%. De vuelta teniendo una inscripción récord, similar al del año 2021, superando los 20.000 estudiantes al comienzo del año lectivo, de este año lectivo en particular. Lo segundo, porque también venimos de un proceso complejo producto del COVID, que nos obliga también a generar medidas, yo diría, extraordinarias para recuperar espacios de intercambio y presencialidad con los estudiantes. En la medida que la Universidad de la República no puede crear nuevos puestos de docentes, estos docentes posiblemente emigren al extranjero. En segundo lugar, incrementar también la carga docente con respecto a estudiantes, por lo que acabo de decir, porque venimos de un incremento muy importante de la matrícula. Yo diría, en tercer lugar, también vinculado al área del hospital de clínicas. El hospital de clínicas, como lo hemos hablado con las autoridades nacionales y demás, requiere reformas importantes, pero a la misma vez recursos para su funcionamiento cotidiano. Y bueno, como anteriormente ustedes hacían referencia, se han dado en estos últimos días una serie de movilizaciones. Dentro de las mismas han estado los sindicatos de la educación. En ese sentido hablamos con el representante de FENAPE, Emiliano Mandacen, quien decía, la educación no puede ser un botín político. Nosotros necesitamos recursos, es necesario para que continúe funcionando todo, pero de algún modo criticaba lo que han sido algunas actitudes, por ejemplo, como la del caso del presidente del CODICEN, Robert Silva. Pero bueno, vamos concretamente a lo que son los reclamos por parte de algunos de los sindicatos de la educación. Después de un ajuste de 80 millones de dólares, nos parece muy importante que haya una asignación muy importante de recursos a la educación, pero discutir a fondo hacia dónde van esos recursos y no que vayan direccionados hacia determinados proyectos prácticamente personales, de embestidas políticas partidarias que tratan de hacer de la educación un botín electoral. Bueno, hablemos de seguridad ahora. Rosario, recién decías que podría estar en el entorno de los 23 millones de dólares los recursos para la seguridad. Vamos a recordar que hay una encuesta de Factum también que señala que el 62% de la población está disconforme con las políticas de seguridad del gobierno. ¿Cómo se prepara la rendición en esta materia? Bueno, en esta materia el Ministerio del Interior está solicitando unos 23 millones, como tú decías, pero aparentemente, y según algunos legisladores del oficialismo, no se va a llegar a esa cifra, sí a unos 20 millones de dólares. También en otras áreas, Nicolás, están previendo para, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, para el personal subalterno. También se nos decía por parte de legisladores del oficialismo que se va a tener una especial atención con el Ministerio de Desarrollo Social, particularmente en lo atinente a la alimentación y alguna otra área. Pero bueno, todo eso se está trabajando. También la Suprema Corte de Justicia está pidiendo recursos para aumentar la cantidad de juzgados de género. Muy bien, y dentro de este proyecto de rendición de cuentas también se habla de recuperación salarial para los funcionarios públicos, ¿no? Como se comprometió el gobierno. Así es, hablamos esta mañana concretamente con Martín Pereira de COFE. Nos decía, hay avances, hay reuniones, pero no hay nada concreto, no hay cifras sobre la mesa que permita, bueno, decir qué va a pasar, si se va a cumplir o no. De todos modos, debemos recordar que en el Parlamento todo puede cambiar, porque habitualmente se va con determinado monto la rendición de cuentas y después hay algún mensaje complementario. Muy bien, Horas gracias decisivas. Rosario. Hasta luego. Muy Muchas amable. gracias. Bueno, pausa. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos.